Hola, soy Esteban Mate, subdirector de gestión de Fraternidad Muprespa, y hoy me dirijo a vosotros para inaugurar un nuevo canal del que estamos muy satisfechos, Frater Tips, un canal desde el que queremos contaros las novedades y criterios que vamos a aplicar en la mutua en la relación con las prestaciones económicas que debemos otorgar. Lo estrenamos con el Real Decreto Ley 11/2021, un decreto ley que ha salido hace unos días y que se centra en un colectivo que nos parece fundamental para asegurar el tejido productivo y la futura recuperación económica, el trabajador autónomo. Durante estos últimos 14 meses ha sido un colectivo que ha tenido que malvivir, que pelear mucho y que gracias a esta prestación pues ha tenido al menos un sueldo que llevar a su casa. Esta es una prestación que efectivamente gestionamos las mutuas, pero no entendemos, las mutuas, que esta prestación sea exclusiva, algo exclusivo del sector. Para nosotros esta prestación es una gestión compartida con vosotros, con los asesores, y consideramos que ha sido muy poco reconocida vuestra labor, una labor que ha supuesto que en este estado de alarma hayáis tenido que trabajar con un gran sobreesfuerzo y que luego, pues bueno, por diversos asuntos que llevamos viviendo en los últimos años, pues no haya sido reconocida como quizá podría haber sido por parte de todos los colectivos y de la Administración. Nosotros pretendemos facilitaros la labor. Sabemos que tenéis que afrontar también en el estado de alarma y en esta situación con tanta incertidumbre, tenéis que gestionar y tramitar cientos de miles de propuestas, ¿no? de solicitudes de esta prestación. Lo que pretendemos es facilitaros el trabajo y por eso nos gustaría que cualquier sugerencia que consideréis oportuna para mejorar toda la aplicación del trabajo, pues se lo digáis a vuestro interlocutor habitual o nos lo hagáis llegar vía la página web de Fraternidad. Por último, quiero agradeceros vuestra atención y vuestro trabajo. Nosotros no habríamos podido pagar estas prestaciones sin todo vuestro esfuerzo y toda la dedicación que habéis empleado en los últimos meses. Hoy van a presentar este nuevo canal, esta nueva prestación, estos criterios de los que os comentaba que íbamos a hablar hoy. Lo van a hacer Eduardo Castro y Carlos Díaz Quintana, director y director adjunto de las prestaciones económicas de la Mutua, dos pesos pesados en Fraternidad, y también los dos mayores expertos que tenemos en el cese de actividad de los trabajadores autónomos, Ana Lorenzo y Rafa Mateu. Os dejo con ellos, y lo dicho, muchas gracias por vuestro trabajo y si tenéis alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar o facilitaros la labor, por favor, o vía canal web o vía vuestro interlocutor. Os dejo. Hola, bienvenidos al primer Fratertip de Fraternidad Muprespa. Mi nombre es Ana Lorenzo y soy coordinadora jurídica del Departamento de Prestaciones. Y es para mí una satisfacción inaugurar esta iniciativa que pretende crear un foro ameno, distendido y en el que poder compartir entre todos las inquietudes que rodean al mundo de las prestaciones económicas. Los Fratertip no pretenden ser unas sesiones doctrinales ni sentar cátedra, sino simplemente un coloquio entre compañeros y profesionales en el que podamos analizar y compartir inquietudes e interpretaciones relacionadas con las normas que regulan las prestaciones que se gestionan en el seno de las mutuas colaboradoras. En esta ocasión inauguramos nuestro primer Fratertip con un tema de muchísima actualidad, como son las nuevas ayudas que se han dispuesto en el nuevo Real Decreto Ley 11/2021 de 27 de mayo. Para ello me acompañan nuestros compañeros Eduardo Castro y Carlos Díaz, que son director y el director adjunto del Departamento de Prestaciones Económicas de la Mutua. Y nadie mejor que ellos para ayudarnos a entender y analizar cada una de las nuevas ayudas que han salido publicadas el viernes 28 de mayo. Sin más dilación vamos a ir entrando en materia y mi primera pregunta va a ti, Eduardo, dirigida. Eduardo, ¿podrías hacernos un breve resumen o comentar lo que más te ha llamado la atención al leer este nuevo Real Decreto 11/2021? Muy buenas, Ana. Primeramente, querría expresar que es para mí un privilegio participar en esta iniciativa, pues considero que este tipo de coloquios son una forma muy amena de analizar cuestiones que de por sí no suelen ser fáciles de digerir. Estoy convencido de que va a ser muy provechoso para todos. Y respondiendo a tu pregunta, de una forma breve, te diría que no ha habido grandes sorpresas y ha sido bastante continuista con las ayudas previas que hemos venido gestionando. Eso sí, con matices interesantes que supongo que comentaremos más adelante. Este Real Decreto Ley 11/2021 plantea 5 tipos de ayudas. Una exención de las cotizaciones
similar a la que ya se hizo el pasado año en el artículo 8 del Real Decreto Ley 24/2020, un subsidio para aquellos autónomos que se ven obligados a suspender totalmente su actividad por resolución de una autoridad competente, lo que coloquialmente llamaremos PECANE 1.3, una prestación de cese de actividad compatible con el trabajo para aquellos trabajadores que aún tengan una carencia suficiente para acceder a ella, y a la que nos referiremos como POECATA 4, y alternativamente a la opción anterior, un subsidio para los que no puedan acceder a ella porque no tienen esa carencia y que denominaremos PECANE 2.3. Por último, hablaremos de un subsidio para el colectivo de trabajadores autónomos que concentren su actividad entre los meses de abril y septiembre, los temporeros, y que llamaremos PTCATA 4. El factor común de estas tres últimas ayudas es que se vinculan a acreditar una reducción de ingresos o límite de rendimientos entre el segundo y tercer trimestre de este año 2021. Como se puede ver, no hay grandes novedades. Sí que me ha llamado la atención un cambio que se ha producido en los efectos de las solicitudes presentadas fuera de plazo, ya que ahora todas ellas devengan la prestación desde el día 1 del mes siguiente al que se presentó la solicitud. Por otro lado, era previsible que la Tesorería intentara algún tipo de solución normativa que le facilitara evitar los cientos de incidencias que está teniendo con la liquidación de los recibos a los autónomos. Hay alguna cosa que también me llamó la atención la primera vez que leí esta nueva norma, pero prefiero no hacer un spoiler y dejarlo para cuando lleguemos a la prestación en concreto en la que lo leí. Si te parece bien, la parte de este resumen o exposición del Real Decreto lo dejo ya aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Un resumen breve, pero desde luego que nos sirve para meternos de lleno en estas nuevas ayudas. Si les parece bien, empezaremos analizando las ayudas que vamos a gestionar desde la Mutua y al final, Eduardo, me gustaría pedirte que nos hicieras una pequeña reflexión sobre las exenciones en las cotizaciones que se regulan en el artículo 5. Carlos, como hemos comentado, la prestación regulada en el artículo 6 para aquellos trabajadores que se vean obligados a suspender su actividad por una resolución de una autoridad competente no es nueva, sino que ya existía una similar en el Real Decreto anterior, en el Real Decreto Ley 2/2021. A tu juicio, ¿cuáles son las principales diferencias que se aprecian entre la prestación regulada en el artículo 6 de este nuevo Real Decreto Ley y su antecesor? Hola Ana, si me permites, al igual que Eduardo, quería robar 30 segundos para expresar mi agradecimiento por permitirme colaborar en este primer FraterTip. Estoy seguro de que va a ser un éxito y vamos a hacer lo posible para dejar un buen sabor de boca a todo el mundo y que esté deseando volver a vernos en el siguiente que hagamos. Dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que la PECANE 1.3, regulada en este artículo 6 del nuevo Real Decreto Ley, es muy similar a sus antecesoras, pero sí que tiene algunas diferencias relevantes que detallamos a continuación. La primera de ellas, y quizá la más importante, es que la cuantía de la prestación ha sufrido un incremento del 20% respecto a la anterior, pasando a percibirse el 70% de la base mínima de la actividad que desarrolla el trabajador autónomo en lugar del 50% que percibían anteriormente. De esta manera se compensa con un importe superior a un colectivo que se ha visto muy afectado por situaciones de cierre en las que ha tenido muy pocas alternativas. El incremento de la cuantía nos lleva a otra cuestión interesante relacionada con lo que establece la disposición transitoria segunda del Real Decreto 11/2021. Esta disposición establece que en caso de encontrarse recibiendo una prestación por suspensión de la actividad a fecha 31 de mayo de 2021, podrán pasar a percibir la nueva prestación regulada en el artículo 6 del nuevo Real Decreto. Cabía la duda de si tal transición debía hacerse automáticamente o si debía mediar una nueva solicitud. Como consecuencia de la variación de la cuantía de la prestación desde el sector, se ha interpretado que no cabe la prórroga automática, sino que debe mediar una nueva solicitud y un nuevo reconocimiento del derecho. Por ese motivo, hemos entendido que aquellas prestaciones de suspensión de trabajadores autónomos que vinieran percibiéndola en base al Real Decreto Ley 2/2021 deberán extinguirse a fecha 31 de mayo y solicitar una nueva prestación a partir del 1 de junio con la nueva regulación que va a ser mucho más ventajosa para ellos. Aunque ya lo ha anticipado Eduardo, otro cambio importante ha sido el relativo a los efectos que tomarán las solicitudes presentadas fuera de plazo. Se ha establecido un plazo de 21 días naturales tras la publicación de la resolución de cierre para la prestación que se devengue sin penalización, como ocurrió en el Real Decreto 2/2021. Pero si la solicitud se presenta superado el plazo, en lugar de empezar a devengarse a partir del día siguiente a la solicitud, nacerá el primer día del mes siguiente. Este plazo también va a afectar a las exoneraciones de cotización que recoge el Real Decreto, ya que se iniciará cuando comience a devengarse la prestación y se extenderá hasta el último día del mes en que se levante.
Como es un poco lioso, seguro que lo vamos a ver mucho más claro con un ejemplo. Una actividad que se suspenda el 1 de junio, si se solicita antes del día 21, comenzará a devengarse desde el propio día 1 y las exoneraciones también. Pero si se solicita, pongamos por caso el día 25, la prestación no empezará a devengarse hasta el 1 de julio, al igual que las exoneraciones que se prolongarán hasta un mes después del levantamiento de la suspensión de la actividad. Este criterio respecto a los plazos implica que podrán producirse casos raros pero posibles, como por ejemplo una suspensión que se produzca el día 29 de septiembre, que puede implicar que la solicitud se pueda realizar hasta el día 20 de octubre. La última modificación de este artículo tiene que ver con los requisitos de acceso, ya que se exige el alta en tesorería 30 días antes de la suspensión de la actividad, en lugar de 30 días antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que es lo que establecía el anterior, el 2/2021. Salvando estas cuestiones, el resto es muy similar a lo que ocurría con la PKN 1.2 regulada en el artículo 5 del Real Decreto 2/2021. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que me ha quedado bastante claras las diferencias. Pero si me lo permites, y aunque no esté exactamente relacionado con lo dispuesto en el artículo 5, has mencionado que la disposición transitoria segunda, y corrígeme si me equivoco, pero creo que estaría bien comentar que en esta disposición han vuelto a poner que los que entren por esta disposición cobrarían la prestación hasta el último día del mes siguiente en el que se acuerde el levantamiento de las medidas. Un error que desde luego se cometió y se vio en la disposición transitoria del Real Decreto Ley 2/2021 y que tuvieron que modificar en el siguiente Real Decreto Ley, el 3 del 2021. ¿A tu juicio crees que vuelva a ser un error o que se ha querido establecer algún tipo de diferenciación? Pues te agradezco que me lo recuerdes, porque es algo que nos llamó bastante la atención. En mi opinión, se trata de un error. Considero que, como nos pasa a todos, pues a veces se utiliza con demasiada costumbre el copiar y pegar, y auguro que en un breve espacio de tiempo pues van a publicar otro nuevo Real Decreto que va a modificar este error, igual que ocurrió en la ocasión anterior entre el Real Decreto 2 y el 3. Muchísimas gracias, Carlos. Era de imaginar. Eduardo, vuelvo contigo. Y por seguir el orden lógico, te voy a preguntar sobre la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo, que es la que se regula en el artículo 7. ¿Ha observado muchas diferencias respecto a su análoga regulada a finales de enero del Real Decreto Ley 2/2021? La verdad es que la Poecata 4, que es como la llamamos nosotros, sí que recoge algunas diferencias con respecto a la prestación anterior, pero a grandes rasgos es bastante similar. La principal diferencia, ya te lo adelanto, es ajena a la redacción de la norma. Lo que va a ser llamativo de esta prestación va a ser el pequeño colectivo de trabajadores que vayan a poder acceder a ella. ¿Por qué? Porque los requisitos de carencia que se exige para acceder a ella son complicados de cubrir para muchos de los que han empezado a cotizar por el cese de actividad a partir del 1 de enero de 2019. Recordemos que es a partir de esta fecha cuando entró en vigor lo establecido en el Real Decreto 28/2018 de diciembre. Hasta ese momento, casi ningún autónomo venía trabajando por el cese de actividad y, por tanto, la mayoría no van a tener esa carencia, si acaso los trades y alguno más. ¿A dónde quiero llegar? A que si las prestaciones Poecata anteriores han ido consumiendo periodos de cotización, 12 meses de cotización por cada prestación que se ha devengado, aquellos autónomos que hayan sido beneficiarios de todas las Poecatas anteriores, ahora a 1 de junio, no van a tener ninguna cotización a cese de actividad por consumir y, por tanto, no tendrán carencia para acceder a la prestación nueva. Necesariamente van a tener que ir a la exención o al subsidio previsto en el artículo 8 de este mismo Real Decreto Ley. Dicho esto, también existen diferencias en el alcance y requisitos de la prestación. Paso a comentar lo que me parece más significativo. Lo primero, y relacionado con lo que acabo de comentar, es que se puede acceder a la prestación por dos vías, directamente o por la prórroga. Directamente si se tienen más de 12 meses de cotización a cese de actividad sin consumir por prestaciones anteriores. Y a través de la prórroga, si éste la venía percibiendo a 31 de mayo y disponía aún de periodos de prestación por percibir. Lo cierto es que verificar el acceso a la prestación en función de las cotizaciones disponibles en el momento de la solicitud o a 31 de mayo, si es el caso de la prórroga, no va a ser tarea sencilla. Desde Fraternidad Muprespa hemos desarrollado una herramienta Excel que hemos publicado en nuestra página web corporativa. Si bien el resultado
No es vinculante para la resolución que vaya a tomar la mutua, porque habrá casos excepcionalmente raros que la herramienta no pueda resolver correctamente. Creemos que puede ser muy útil para la mayoría de los casos, resolviendo correctamente más del 95% de los casos. Su uso es muy sencillo. Se marca con una X los meses en los que el autónomo ha cotizado a la contingencia de cese de actividad y se responde a un par de preguntas relacionadas con las prestaciones Poecata que pueda haber cobrado. Tras introducir los datos, la herramienta te indica si a priori cumpliría los requisitos para acceder a la prestación, tanto si es por la vía directa como si es por la vía de la prórroga. En todo caso, cualquier duda que podáis tener con esta herramienta podéis consultarla con los gestores de referencia que tengáis en vuestras delegaciones, ya que todos han sido formados en el uso de la misma. Otro cambio es que, al igual que en el resto de prestaciones reguladas en el Real Decreto 11/2021, las solicitudes que se presenten de forma extemporánea, fuera de plazo, comenzarán a devengarse desde el día 1 del mes siguiente, en lugar desde el día siguiente a la solicitud, que es como venían haciéndose en el Real Decreto 2/2021. Siendo esto así, tenemos que entender que a partir del 31 de agosto no podrán solicitarse ninguna prestación de Poecata 4 porque no generarían ningún devengo de prestación. Los requisitos económicos en esta ocasión implica que debe acreditarse una reducción de los ingresos entre el segundo y tercer trimestre de 2021 superior al 50% respecto a los mismos trimestres de 2019. Una cuestión relevante y que ha pasado desapercibidos para muchos es que respecto a la reducción de los ingresos, en esta ocasión, en el caso de que no haya estado de alta durante todo el periodo de referencia de 2019 el autónomo y que se utiliza para la comparación, esta comparación no se hace de forma proporcional sino lineal. Me explico. Si un trabajador autónomo, en vez de estar de alta durante el segundo y tercer trimestre de 2019, solo hubiera estado de alta el tercer trimestre, la comparación que se va a hacer de los ingresos que haya percibido en el segundo y tercer trimestre de 2021 de este año se hará directamente con lo percibido en el tercer trimestre de 2019. Se va a comparar 2 trimestres contra un trimestre y se va a exigir que lo ingresado en 2021 nos sea superior, o sea, ofrezca una reducción de los ingresos superior al 50%. A la práctica, han complicado mucho el acceso a los autónomos a esta prestación al establecer el requisito de esta forma. Cambiando de tema, lo que sí que, en mi opinión, han hecho también bien en este Real Decreto es aprovechar lo que ya hicieron en el precedente, en relación a los trabajadores que tributen en estimación objetiva, los cuales, además de acreditar documentalmente la reducción de los ingresos, podrán darse por acreditadas tal reducción si la afiliación del CENAE al que pertenezca el trabajador autónomo ha sufrido una reducción del 7,5% si se compara el segundo y tercer trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019. Por último, en la parte de los requisitos económicos, también se establece el límite de los rendimientos netos que sigue fijado en los 7.980 euros, esto sí, referidos al segundo y tercer trimestre de 2021. Lo más relevante, como hemos dicho, van a ser las dudas que se puedan suscitar en relación al cumplimiento de la carencia necesaria para acceder a la prestación. En Fraternidad Muprespa hemos optado por permitir que en las solicitudes de Poecata 4 se pueda optar por solicitar subsidiariamente la prestación regulada en artículo 8. De este modo, en caso de que los derechos a Poecata no se cumplieran, entenderemos solicitadas en la misma fecha la prestación de Pecane 2.3, para que ésta pueda ser entendida como presentada en plazo. En estos casos, la mutua solicitaremos la documentación necesaria que deberán aportar los trabajadores para resolver la nueva solicitud de Pecane 2.3, pero respetando la fecha de presentación de la solicitud inicial de Poecata 4. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que tu exposición ha sido bastante clara, aunque la verdad es una prestación complicada. Por lo que comentas y lo mal que se me dan a mí los números, en mi caso, creo que la herramienta que habéis creado va a serle muy útil a muchísima gente. Bueno, Carlos, cuéntanos qué les va a pasar a los autónomos que nos ha dicho Eduardo que puede que no tengan carencia para acceder al Poecata 4 y supongo que tendrán que acudir al subsidio regulado en el artículo 8. A tu juicio,
¿Qué cambios recoge la prestación del artículo 8 respecto a su predecesora regulada en el artículo 6 del Real Decreto Ley 2/2021? Pues esta prestación, que llamamos PECANE 2.3, está dirigida a los autónomos que no puedan acceder a otras prestaciones de cese de actividad, concretamente a POECATA 4, que está regulada en el artículo 7 de este Real Decreto, y a la POCATA, o el cese ordinario de actividad que veníamos conociendo todos anteriormente a esta pandemia. Es bastante similar a la del artículo 6 del Real Decreto 2/2021, pero contiene ciertas diferencias, ya que restringe ligeramente el acceso respecto al anterior. Principalmente, ¿por qué? Pues porque se exige el haber estado percibiendo las prestaciones de los artículos 6 o 7 del Real Decreto 2/2021 hasta el 31 de mayo de 2021, a diferencia del anterior, que si recordáis, pues se podía acceder directamente y no requería que hubiéramos tenido que percibir una prestación anterior. Otra diferencia importante respecto a su antecesora es que se elimina la exoneración de cuotas que existía en la prestación previa. Pero a cambio, la PECANE 2.3 se compone de dos ayudas: el subsidio propiamente dicho, que ya estamos acostumbrados a él, que supone el 50% de la base mínima de cotización de la actividad de referencia, y por otro lado un complemento destinado a compensar la parte equivalente a la cuota de contingencias comunes que ha tenido que asumir el autónomo en la cotización. Es decir, que en vez de aplicarse la exoneración, la mutua abonará la cuota de contingencias comunes al autónomo mientras él debe de seguir cotizando, tal y como ha ocurrido con las POECATAs de los Reales Decretos anteriores y en este mismo. Con las solicitudes fuera de plazo vuelve a ocurrir lo mismo que en el resto de prestaciones de este Real Decreto. Si se presentan después de los primeros 21 días naturales, empieza a devengarse a partir del día 1 del mes siguiente, en lugar del día después de la solicitud, que es lo que ocurría en las anteriores. De nuevo, por tanto, no podrán solicitarse prestaciones más allá del 31 de agosto de 2021. Otra novedad de PECANE 2.3 respecto a la anterior es que se establece la obligación de encontrarse al día en las obligaciones laborales y de seguridad social si se tiene trabajadores a cargo. Los requisitos económicos son muy similares a los anteriores, pero modifican los periodos de referencia, ya que los ingresos del segundo y tercer trimestre de 2021 tienen que ser inferiores a los del primer trimestre de 2020. Y además se mantiene que no pueden tener unos rendimientos netos superiores a los 6.650 euros entre el segundo y el tercer trimestre de 2021. Una cosa que llama mucho la atención en esta ocasión es que sí que se mantiene el cálculo de la proporcionalidad en la reducción de los ingresos cuando el trabajador autónomo no se ha encontrado de alta durante todo el periodo el primer trimestre de 2020, que como hemos visto en la prestación POECATA que ya ha comentado Eduardo, sí que no se definía exactamente. Como ocurría en la prestación anterior, además, aquí se posibilita que los trabajadores autónomos que tributen en estimación objetiva, además de acreditarlo documentalmente, se entenderá cumplido este requisito si se ha producido una reducción de las afiliaciones al CENAE de referencia superior al 7,5%, que de nuevo es un dato que calculará y facilitará la propia tesorería. Y casi me olvido, en esta prestación se establece la incompatibilidad con todo trabajo por cuenta ajena. En la prestación anterior se podía compatibilizar siempre que no se superaba en 1,25 veces el salario mínimo interprofesional y ahora no fija ningún margen, por lo que desde el sector se ha entendido que es totalmente incompatible con el trabajo por cuenta ajena. Muchas gracias, Carlos. Comparado con la anterior prestación, la explicación de esta parece muy sencilla. Por tanto, ya que estás aquí a mi lado, te voy a pedir que nos cuentes tú también la última de las prestaciones, que es la destinada a los trabajadores temporeros. Así terminamos, como avancé al principio, preguntando a Eduardo Castro sobre las exenciones. Y Carlos, ¿has detectado muchos cambios entre esta prestación de temporeros y las reguladas en los Real Decretos Leyes anteriores? Pues sí, la verdad es que esta prestación es la que menos modificaciones ha sufrido. La PTCATA 4, que es como la denominamos en el sector, y principalmente el cambio que ha tenido ha sido que las presentaciones fuera de plazo pues ocurre como en las demás. Si se presenta después de los primeros 21 días empieza a devengarse el primer día del mes siguiente, y aparte de esto solo se ha modificado que para considerarse al trabajador de temporada debe haber estado de alta en los años 2018 y 2019 al menos durante 4 meses y como máximo 7. Si recordamos, antes en el otro Real Decreto eran 6, siempre que 2 de ellos hayan sido entre los meses de junio y septiembre de cada uno de esos años. El resto de requisitos son similares a lo que hemos venido viendo en las PTCAT anteriores y solo se actualizan los periodos de referencia, que pasan a ser los meses de junio a septiembre. En esta ocasión tampoco podrán realizarse, por tanto, solicitudes pasado el 31 de agosto de 2021. Muchísimas gracias, Carlos. No me he aprovechado mucho de ti porque veo que esta prestación, a la que llamamos PTCATA, la has despachado muy rápido y efectivamente tenía muy poquitos cambios. Pues bueno, Eduardo, como ya te avisé al principio, hemos dejado para el final la cuestión de las exenciones, porque es algo que, si bien es ajena a nuestra gestión
y que dependerá de la Tesorería General de la Seguridad Social, igualmente quería que compartieses con nosotros tu análisis de lo dispuesto en este artículo 5. Ciertamente, analizar este artículo no es nada sencillo. Lo primero que te diría y lo primero que me llamó la atención es la discrepancia entre los potenciales beneficiarios que establece el título del artículo y las posteriores limitaciones que establece en su propio apartado primero. Si nos fijamos en el título, indica exención a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de la prestación por cese de actividad al amparo del Real Decreto Ley 2/2021. En cambio, en el apartado primero parece limitar el acceso solo a aquellos que vinieran percibiendo a 31 de mayo alguna de las prestaciones previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 2/2021. Es decir, limita el acceso por criterio temporal a los que estuvieran percibiendo la prestación a 31 de mayo y excluyendo además a los que hubieran dejado de prestar también de cobrar la prestación en alguna fecha anterior al 31 de mayo. Y por otro lado, limita el acceso a todos aquellos que percibieran las prestaciones reguladas en el artículo 5, las PECANE por suspensión de la actividad, y en el artículo 8, las PTCATA 3, las de temporeros. Si bien el colectivo de beneficiarios del artículo 8 es muy pequeño, en cambio, los autónomos que no van a poder acogerse a estas exenciones de cotización porque a 31 de mayo estaban percibiendo la prestación del artículo 5, la PECANE 1.2, ya va a ser un número más significativo. Recordemos que en este supuesto van a estar todos aquellos cuya actividad seguía suspendida a 31 de mayo, pensemos en el ocio nocturno, que va a ser lo más habitual, pero también todos aquellos cuya restricción fue levantada durante el propio mes de mayo y que prorrogaron su prestación hasta 31 de mayo sin poder optar a ninguna otra. Por último, llama la atención lo dispuesto en el apartado 5 y que estamos a expensa de conocer la interpretación que hará la Tesorería, que es quien tendrá que aplicar estas exenciones. El apartado 5 concretamente indica que lo dispuesto en este precepto será de aplicación a los trabajadores autónomos que agoten las prestaciones a las que se refiere el artículo 6 de este Real Decreto Ley a partir de la finalización de las exenciones a las que se refiere el apartado 4 de dicho artículo y hasta el 30 de septiembre de 2021. No queda claro si en este apartado hace referencia a los que, ya siendo beneficiarios de las exenciones, pasan a percibir entre junio y septiembre el subsidio regulado en el artículo 6, posibilitándoles luego la opción de seguir aplicando las exenciones una vez finalizada la exoneración propia de los PECANE 1.3. O, otra interpretación, es si por el contrario es una forma de que accedan a estas exenciones los que a 31 de mayo estaban percibiendo la PECANE 1.2 para continuar suspendida su actividad y que, en aplicación de la disposición transitoria segunda, pasarían a percibir automáticamente la nueva PECANE 1.3, regulada en este Real Decreto. Tenemos la consulta elevada a la Tesorería General, pero aún no tenemos respuesta. En todo caso, auguro que esto va a ser fuente de conflictos, máxime porque este colectivo es el que tampoco puede acceder a las ayudas previstas en el artículo 8 de este Real Decreto y que ya hemos comentado. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias, Carlos. La verdad que me ha encantado la claridad con la que nos han expuesto cada prestación. Desde luego hemos llegado a profundizar y a abordar matices muy sutiles y a pesar de eso, desde luego no se me ha hecho nada pesado. Es más, ha sabido a poco. Espero que a todos los que nos están viendo les haya pasado lo mismo y estén ya deseando seguirnos en nuestro próximo FraterTip. Tengo ganas de saber con qué nos va a sorprender. Pues la verdad es que aún no lo tenemos pensado, pero estoy seguro que tenemos cientos de temas interesantes sobre los que podemos compartir impresiones. El mundo de las prestaciones es apasionante y es siempre cambiante. Quizá lo de los últimos años está siendo excesivo. La realidad es que llevamos unos años complicados y llenos de vicisitudes, pero creo que podemos estar todos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado. Si tuviera que hacer un símil, diría que la gestión de las prestaciones que hemos venido haciendo ha sido como los 400 metros valla, pues hemos tenido que ser ágiles y resolutivos, sorteando los diferentes obstáculos que se nos han ido presentando en el camino. Con todo y con ello, hemos llegado a la meta siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva iniciativa. Esperamos haber abordado este primer tema de forma amena y que estéis esperando volver a vernos
en nuestro próximo Fratertip de prestaciones. Somos Fraternidad Muprespa y somos tu mutua. Muchas gracias.